Bueno, mis amores, en esta segunda semana, el tercer corte, el segundo periodo, llevamos a cabo las siguientes actividades, iniciando con nuestro objetivo de aprendizaje. Entonces, nuestro objetivo de aprendizaje para trabajar en la segunda semana del tercer corte es el siguiente: deducir las semejanzas y diferencias de los géneros literarios a través de los textos que lee y escribe. Vamos a hacer unas actividades con las cuales vamos a poder llevar a cabo las semejanzas y las diferencias entre dos textos literarios que vamos a trabajar a continuación. Llevamos a cabo un trabajo de un video interactivo de un cuento audible. Entonces, este cuento, a medida pues que nos iban contando el cuento, nos iba mostrando también el gráfico de ese libro. Ese cuento se llama Foxtrot. Ese es el link del video que ustedes pudieron observar y a la vez escuchar. Luego que nosotros ya escuchamos el cuento del Foxtrot, pasamos a trabajar con una fábula. Y esa fábula se llama El león y el mosquito luchador. Entonces se leyó la fábula. Entonces ya al escuchar el cuento y al leer la fábula, se realizó el siguiente trabajo. Entonces, aquí tenemos la actividad que hicimos en la clase. Entonces, dice, en un cuadro comparativo, los estudiantes escribirán las semejanzas y diferencias entre los dos textos trabajados. Luego, en un mapa conceptual, escribirán los verbos infinitivos e imperativos que encuentren tanto en el cuento como en la fábula presentada. Entonces, primero llevamos a cabo este cuadro comparativo en el cual estamos mirando las semejanzas y las diferencias entre el cuento Foxtrot y la fábula. Pero tuvimos muy en cuenta más que todo la estructura de estos dos textos. Cómo la estructura del cuento, cómo la estructura de la fábula, qué es lo que tiene un cuento, qué es lo que tiene una fábula, qué es lo que los hace semejantes y qué es lo que los hace diferentes. Entonces, este trabajo fue una actividad que se llevó a cabo en clase y a su vez fue en la misma clase fue calificada, porque cada uno fue aportando sobre lo que encontró en semejanzas y sobre lo que encontró en diferencias. ¿Listo? Entonces, en conclusión, encontramos que la semejanza entre cuento y fábula son textos narrativos, son textos literarios narrativos que son divertidos, tanto el texto, tanto un cuento como una fábula, al leerlo nos divierten y nos agradan. Y las diferencias entre cuento y fábula, pues vimos que el cuento es un relato largo, la fábula es un relato breve, corto. En la fábula nos da un mensaje, una moraleja. El cuento no tiene un mensaje. El cuento son personajes reales, imaginarios, y en la fábula los animales los personifican. Entonces, esas fueron las semejanzas y diferencias entre los dos textos literarios, que fue el cuento y la fábula. Luego se llevó a cabo el trabajo de realizar un mapa conceptual en el cual escribirán los verbos infinitivos e interactivos que encontraron tanto en el cuento de Foxtrot como en la fábula del El león y el mosquito luchador. Entonces aquí vemos este mapa conceptual en donde están los verbos infinitivos y están los verbos imperativos. Entonces aquí
se muestra primero la fábula, se lee y a medida que se va leyendo, ustedes van escribiendo los verbos que son infinitivos e imperativos. Infinitivos recordamos que son los que terminan en ar, ir, y los imperativos son los que nos dan una orden, o sea, que la ejecute. Un ejemplo, coge, lava, plancha, entonces son órdenes, por eso le llaman verbos imperativos. Entonces, a medida que se iba leyendo la fábula, ustedes iban identificando cuáles eran infinitivos y cuáles eran imperativos. Y luego eso lo hicimos también con el cuento. ¿Ok? Entonces, eh, como, como tarea, recuerden que queda subir la evidencia de este trabajo, del trabajo que se hizo, que se llevó a cabo en la clase. Tanto el mapa comparativo de los semejanzas y diferencias entre el cuento y la fábula, y tanto el mapa conceptual de los verbos infinitivos e imperativos. También tanto el cuento que escucharon como el de la fábula. Bueno, tesoros, entonces aquí quedamos. Recuerden que este sería la tarea que ustedes van a subir como evidencia del trabajo en la clase. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, fue un trabajo muy significativo y aprendimos muchísimo.